Ya. Ya, primero lo primero. Hablar, para entender, o sea, según más o menos el paso que me dieron, ¿ya? Trata de derivados de ácido. Entonces, para entender los derivados de ácido, tenemos que recordar, uno, los ácidos, y dos, los carbonilos, ¿ya? Los ácidos están, por así decirlo, de cierta manera, dentro de los carbonilos, pero sin embargo tienen otras propiedades. Pero básicamente, para entender cómo se dan las reacciones, tenemos que entender el carbono-carbonilo, base, ¿ya? El oxígeno tiene dos pares de electrones libres, ¿ya? Y aquí tiene un enlace sigma y un enlace pi, ¿ya? Ya, uno. Se dice que este enlace es un enlace corto, ¿ya? Es un enlace corto, pequeño, con respecto al enlace carbono-carbono, ¿ya? Debido a la alta electronegatividad del oxígeno, ¿ya? Ahora, aparte, se dice que este es un enlace, un doble enlace, un grupo funcional polarizado, ¿ya? Polarizado. Polarizado. Ahora, entender que este átomo de oxígeno altamente electronegativo y el grupo funcional polarizado nos va a ayudar a entender por qué se dan las reacciones entre ácidos carboxílicos, ¿ya? Y sus derivados. Básicamente tenemos que entender que este oxígeno altamente electronegativo puede atraer, ¿ya? Robar, quitar un par de electrones del enlace pi, ¿ya? Y nos va a quedar un carbocatión. Listo. Y es aquí cuando los nucleófilos pueden ingresar, ¿ya? Ahora, pero ustedes dirán, pero esos son carbonilos. También se da en ácidos. Cuando hablamos de ácidos y sus derivados, X puede ser OH, puede ser un éster, puede ser una amida, puede ser un anhidrido, y también un haluro de ácido. Un haluro de ácido. Por ejemplo, el cloro. ¿Ya? Ahora, otra cosa que siempre se encuentra en los textos. A veces preguntan, ¿cómo se encuentra esta parte de la molécula? A esta parte le llaman la parte coplanar. La parte coplanar es la parte en la cual, como este tiene una hibridación sp2, este también, y este por consiguiente también, porque está enlazado directamente. Entonces, esta parte, al tener la misma hibridación, se le dice una parte, la parte del grupo funcional coplanar, porque todas están en el mismo plano, todas. Toda esta parte es una parte rígida, ¿ya? Listo. Ahora, viendo este tema, ¿ya? Que las reacciones se dan por aquí, por el carbono carbonílico, gracias a ese momento dipolar, a esa zona polarizada, es que se van a dar las siguientes reacciones que vamos a hacer en su taller, ¿ya? Ahora, acá lo vamos a hacer. Ahora, tenemos que recordar lo que hicimos la clase pasada. La vez pasada hicimos oxidación de alcoholes. Tenemos que tener en cuenta que, uno, por ejemplo, partamos de un alqueno para que se nos haga más fácil. Tenemos un R, un carbono, un doble enlace
y vamos a poner así, más fácil. Ya, tenemos un bromina. Este de aquí tranquilamente podía oxidarse, ¿no? Con un agente oxidante que podía ser permanganato, dicromato, ¿no? Y podíamos sintetizar un alcohol. ¿Cierto? Y luego ese alcohol, ya, lo podíamos oxidar a un aldehído. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque también vuelve a venir en el taller. Y este aldehído, ¿ya?, puede pasar a ser un ácido carboxílico. Listo. Ya, ahora, ¿qué podemos darnos cuenta en todo esto? Es que, uno, aquí solamente tienes carbonos e hidrógenos. Aquí tienes carbonos, oxígenos e hidrógenos, ¿ya? Pero si te das cuenta, acá tenemos ¿cuántos hidrógenos? Tenemos un hidrógeno, ¿ya? Y aquí ya solamente tenemos un carbono y un oxígeno. Y cuando te das cuenta, acá tienes un carbono y tienes dos oxígenos, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿de qué trata la oxidación? No es como en los metales que, por ejemplo, nosotros decimos oxidamos porque pasa de 0 a +1, +2. En esta parte de la química orgánica es, cuando hablas de oxidación, estás hablando de adicionarle oxígenos, ¿ya? Cuando hablas de oxidación, hablas de agregarle, adicionarle a la molécula oxígenos. Mientras más oxígeno le vas aumentando, vas oxidándolo más. Ahora, si lo ves desde otro punto de vista, es intercambiar hidrógenos por oxígenos, ¿ya? Ahora, usualmente, para hacer esta situación, utilizas oxidantes como el permanganato, como el dicromato, y como, por ejemplo, el ozono, ¿ya? Son los que usualmente se utilizan, o los más conocidos, ¿ya? Ahora, pero existe el otro mecanismo, el otro camino, que es ir al revés, que es la reducción, ¿ya? Entonces, vamos a borrar. Y al ir al revés, ya no lo vamos a dibujar porque ya lo dibujé. Ya. Hacia ir al revés es la reducción. O sea, a partir de acá es la reducción. Ahora, acá cambiamos de reactivos. Uno, ¿cómo es la manera más fácil de hacer una reducción y más drástica? Burbujear hidrógeno molecular utilizando como un catalizador metálico de platino, ¿ya? Algunos también utilizan paladio, ¿ya? ¿Qué más? Está un catalizador, un reductor muy famoso y muy potente, que es el hidruro de aluminio y litio, ¿ya? Este de acá hay mecanismos, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer los mecanismos. Básicamente es de este tipo, es el litio positivo y el hidruro de aluminio. En hidruros, acuérdense que el hidrógeno con qué carga estaba, -1, y el aluminio con +4, pero como hay 4, está ya con -1, -1, +1. Ese es el reactivo, el hidruro de aluminio y litio. Y luego está un reductor muy moderado, que es el borohidruro de sodio.
¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este de aquí? Que este no le interesa que tengas oxígenos en cualquier posición. Igual, lo que pasa es que, ya lo hablamos acá hace tiempo y lo veamos, cuando se dan las reducciones, los oxígenos lo que hacen es, tienen una gran afinidad por este de aquí. Recuerden que este tiene un exceso de electrones, es un anión, o sea, como un anión. Entonces, estos de aquí, que son electronegativos, van a venir y se van a llevar este protón, y este le va a llevar. El aluminio se va a quedar con este par de electrones. Entonces, esto va a quedar así. Y ahí es donde va a comenzar a entrar el nucleófilo, ¿ya? Y luego, este de aquí, este aluminio, este hidruro de aluminio, se va a llevar al oxígeno. Entonces no le va a interesar las posiciones del oxígeno en donde se encuentra, porque se va a llevar al oxígeno y va a dejar solamente el carbono. Luego se va a llevar a este, así por ejemplo. Lo va a abrir este y luego se va a llevar a este, así hay un R por acá. Es un reactivo específico y drástico, este de aquí, ¿ya? Y este de acá simplemente solamente tienes una superficie metálica, ¿ya? Y el hidrógeno gaseoso es el que va a comenzar a adicionarse, se va a comenzar a adicionar y se va a comenzar a ir esto como agua, nada más. Y este simplemente va a ser como una especie de donador o retrodonador de electrones. Nada, vuelve. Claro, el más fuerte es el hidruro de litio de aluminio, ¿no? Estos dos son los más fuertes, los más drásticos, estos dos. Estos dos. Y este no, este es moderado nada más. Por ejemplo, si tú quieres reducir desde acá hasta aquí, puedes utilizar estos dos de acá. Pero, por ejemplo, desde el ácido carboxílico con borhidruro solo puedes llegar hasta aquí nomás. Hasta la leída. Hasta la leída nada más. ¿Ya? Entonces, listo. Nunca olvidarnos que la oxidación es pasar de hidrógenos a varios oxígenos y la reducción es volver a agregar hidrógenos, ¿no? Eliminando los oxígenos. Nunca olvidarnos eso. Y esto de aquí, básico, porque todos los mecanismos que vamos a hacer, todos van a hacer de esta manera, van a empezar así. ¿Ya? Listo. Vamos a ver unas variaciones que son las catalizadas por ácido y catalizadas por base. Pero básicamente todas entran por ahí. Listo. Entonces ahora sí vamos a ver. A ver, dice, complete las siguientes reacciones y especifique en cada caso si se requiere de algún o no catalizador. ¿Ya? Listo. Ahora, este es un anhidrido. El primero es un anhidrido, el anhidrido fórmico. ¿Ya? Los anhidridos. Ahora. Bueno, podemos hablarlo avanzando. El anhidrido y el cloruro de ácido, acá está, este y este de aquí son los más reactivos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son los más reactivos? Podemos hacer, para adelantarnos a la jugada, podemos hacer una tabla. Ya, tenemos el orden de reactividad. Ahora, el orden de reactividad se va a dar en base a los grupos salientes. ¿Ya? Los grupos salientes. Ahora, les había comentado que era más o menos así, ¿no? Un R, que pues una cadena cualquiera, el carbono carbonílico
y un X, ¿no? Acá podría ser ácido, lo que escribí hace rato. Puede ser un ácido, una amina, ¿no? Puede ser otro ácido para formar un anhidrido, ¿no? O podría ser un aluro, por ejemplo aquí. Ya. Este va a ser el grupo saliente. ¿Ya? Este va a ser el grupo saliente. Entonces la reactividad se basa en el grupo saliente, ¿no? Porque va a haber una competición en quién entra y se queda y quién sale. ¿Ya? Listo. Entonces, básico que tenemos que tener en cuenta que los grupos salientes se dan en base a la basicidad. ¿Ya? Entonces, coloquemos. ¿Cuál es el ácido más fuerte? Mejor hacemos esto. Acá. El ácido clorhídrico. ¿Cierto? El ácido más fuerte es el ácido clorhídrico. ¿Qué ácido, hablando de química orgánica, le sigue? Por ejemplo, un ácido carboxílico. ¿Quién le sigue? Un alcohol. Un alcohol es un ácido débil. Ácido fuerte, ácido débil, ácido muy débil. ¿Ya? Y luego sigue las aminas. Ácido fuerte, un ácido mineral, ácido débil, ácido muy débil, básico. ¿Ya? O inclusive podríamos ponerle... No, sí, básico. Entonces, aquí vamos. Si sacamos el conjugado, o sea, si lo hacemos reaccionar con hidróxido, vamos a tener el ion cloruro, que es una base débil. Vamos a tener el carboxilato, que es una base fuerte. Vamos a tener el alcóxido, que es fuerte. Ahora, acá también podemos tener otra especie, que no le hemos tomado en cuenta aquí, que es el hidróxido, que es muy fuerte, ¿no? Dependiendo de dónde sale. Por ejemplo, hablamos de sodio o de potasio, muy fuerte. Y también tenemos la mina. ¿Ya? Entonces el orden de buen grupo saliente va a ser hacia abajo. Este va a ser un buen grupo saliente y este va a ser un mal grupo saliente. Bueno, mal. ¿Ya? Buen grupo saliente, mal grupo saliente. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esto de aquí, podemos irnos a la reactividad. Recordemos ahora que todos tienen esto de aquí, todos. Un R, un resto, un carbonilo. Un resto, un carbonilo. Todos, un resto, un carbonilo. Y entonces solamente tenemos que dar el buen grupo saliente va acá, cloruro. ¿Ya? ¿Quién sigue? Sigue este de aquí. Si este es un buen grupo saliente, acá sería este. ¿Quién seguía? De aquí. ¿Quién sigue? Este de aquí. Vamos a poner aquí. Y este de aquí. Porque hay que ser sincero. Entre estos dos, ¿quién es más básico? Entonces este tendría que estar al fondo. Y aquí. Ese es el orden de reactividad. ¿Ya? Este acá lo modificamos
Solo lo hice la analogía porque se dan cuenta, este es un alcóxido y este es un hidróxido. Por eso lo puse ahí. Pero utilizando la cabeza nos damos cuenta que el hidróxido es más básico que las aminas. El amoníaco, por ejemplo, en este caso. Y entonces esto de aquí lo pasamos acá. Lo copiamos nada más. Cloruro, cloruro. Este aquí, entonces sería cloruro de ácido, anhidrido, éster, amida, ácido carboxílico. Estos serían los más reactivos y estos serían los menos reactivos. ¿Ya? O sea, estos de aquí reaccionan rápido, al mínimo contacto, y estos de aquí no tan fácil. ¿Ya? En pocas palabras, en un rato voy a hacer un cuadro, se van a dar cuenta que este de aquí se puede convertir o interconvertir en este y este. El cloruro del ácido, el más reactivo de todos, puede interconvertirse en todos esos. ¿Ya? Y el anhidrido también, pero esto ya es cada vez más distinto. Y este de aquí no se puede interconvertir en lo de arriba. ¿Por qué? Porque es el menos reactivo. Listo, ahora sí. Entonces ahora sí nos vamos para allá. Como este es uno de los más reactivos, cuando le agregues agua se va a hidrolizar y entonces te va a formar uno ácido acético. En este lado, esta parte de acá va a ser por esta parte de aquí, y el agua va a entrar a esta parte de acá. Entonces ahorita vamos a hacer el mecanismo. Primero lo hacemos rápido una vez para ganar tiempo. Y este otro resto va a ser de acá, conjuntamente con este de aquí, va a ser este, y se va a hidrolizar con el agua. Ahora, podemos aprovechar aquí y hacer el mecanismo. No se olviden, cloruro de ácido y anhidrido son los más reactivos. ¿Ya? No olvidamos. ¿Y eso cómo lo sacas? Por los grupos salientes. Mientras menos básicos son, ¿ya? Van a ser malos, buenos grupos salientes. Ácido fuerte, base débil. Ácido débil, base fuerte. Ácido muy débil, una base más fuerte. Una base. El hidróxido es el más fuerte de todos, que es el mal grupo saliente. Ahora, si nos recordamos, esta vaina lo vimos en SN1, SN2, que también es sobre la basicidad. Y una vez que tienes la basicidad y la estabilidad de los grupos salientes, te vas a la reactividad. Escribes el resto en carbonilo, y simplemente le adicionas esto de acá. Y en base a esto es que se va a hacer todo. Listo. Entonces, para no quedar en el aire, vamos a hacer el mecanismo de reacción de esa de ahí. Tenemos CH3. Entonces, lo que se hace es, recordemos, ¿dónde era la zona más reactiva? Esta zona queda polarizada. Entonces va a venir el agua. Con su par de electrones, este par de electrones va a atacar a este carbono y este par de electrones va a ir hacia el oxígeno.
vamos a tener un intermediario tetraédrico, así le llaman. Cuando tiene 4 enlaces, el carbono tiene 4 enlaces, se le llama intermediario tetraédrico. Vamos a tener un intermediario tetraédrico de esta manera. Y esta parte va a estar cargada positivamente. ¿Listo? Ahora, acá viene la parte donde todo el mundo tiene dudas. Siempre dice, ¿y por qué se va a ir esta parte? ¿Por qué esta parte le gana al agua? Veámoslo de la siguiente manera. El oxígeno es electronegativo. Entonces siempre va a querer estar en las partes donde hay electrones. Siempre va a acercarse. Siempre va a acercarse aquí a los carbonos. Ahora, este oxígeno tiene solamente 2 hidrógenos. Es una parte reactiva, es una parte inestable. ¿Dónde va a querer acercarse? ¿A los hidrógenos o al carbono? Obviamente al carbono. Y lo mismo pasa con este. Pero este de aquí tiene 2 opciones. Quedarse en este carbono o irse en este carbono de aquí junto con otro carbono. Pero, ¿qué va a decir esto? Este oxígeno va a decidir irse. ¿Por qué? Porque estos se están acercando. Estos se están acercando. ¿Ya? Y este no va a tener otro camino que simplemente tomar el par de electrones cuando este de aquí done ese par de electrones que tiene de extra. Entonces se va a dar esa reacción. Estos, o sea, en pocas palabras, estos oxígenos que no tienen nada, el camino más, o por así decirlo, el único camino que tienen para encontrar estabilidad es acercarse al carbono. Y este de aquí no compite con ellos porque él ya tiene un carbono al otro lado. Es por eso que se da ese camino en la reacción. Estos dos es como si fuese un grano, así tú lo quieres reventar y se va. Es igualito. Presionan porque se acercan, porque no tienen otro camino. Pero ese sí, tienen la opción de irse. En cristiano es así. Listo. Y tendrás un carboxilato. Y este de aquí está cargado positivamente. ¿Cuál es el último paso? El último paso es que este oxígeno con exceso de electrones se lleve ataque a un hidrógeno de este oxígeno. Y entonces se forman 2 ácido carboxílico. Listo. Entonces ahí va esa parte. Puedes poner ácido